La otra historia de México. Juárez y Maximiliano. La roca y el ensueño. Tiene una misión: rescatar del basurero de la historia a los grandes personajes del Partido Conservador, ganadores primero de la Guerra de 3 Años, en 1857 a 1861, contra los liberados encabezados por Benito Juárez, pero grandes perdedores tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano, que se dio entre 1862 y 1867. Un libro de Catón, Armando Fuentes Aguirre. Especialmente el autor hace un continuo esfuerzo de rescate machacón y muy poco crítico de dos de los conservadores: Francisco Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México, y del general Miguel Miramón, quien llegó a la presidencia de la breve República Conservadora a la tierna edad de 27 años y se distinguió como invicto jefe del ejército en aquella guerra. Armando Fuentes Aguirre consigue demostrar, repasando correspondencia y documentos diversos, que Maximiliano era un hombre bien intencionado, y además demuestra que tenía una ideología liberal, incluso más asentada que la de Benito Juárez, aunada a mayor respeto a los principios democráticos y las leyes que la que tenía este. Miramón, después de leer la otra historia, queda retratado como un gran patriota honesto, congruente, incolume, interrígimo y opuesto a toda la intervención extranjera en asuntos de México. Fuentes Aguirre demuestra incluso que era un caballero respetuoso de sus enemigos y además un amoroso y tierno esposo y padre. Todo ello está tan sólida y abundantemente respaldado. Al final, si no se tiene conocimiento sobre el motivo esencial de la sangrienta y radical escisión entre los mexicanos de aquel tiempo, Maximiliano, Miramón y sus correligionados tendrían, de acuerdo al autor, que quedar colocados como los buenos de la historia, y Benito Juárez, con algunos otros republicanos, señaladamente Melchor Ocampo, habrían de ocupar el rol de malos y traidores de la patria. El autor nunca es tajante a lo largo de todo el libro. Tiende a neutralizar cualquier juicio y explícita y radicalmente condenado de Juárez, pero su selección de actos juaristas inevitablemente llevarían a un lector neutral a considerar al presidente indio como un absoluto traidor entregado totalmente a los intereses gringos, dispuesto incluso a sacrificar territorio y soberanía nacionales a cambio de mantenerse mezquinamente en el poder. Efectivamente, es indiscutible que Juárez buscó y obtuvo el apoyo económico y militar de los norteamericanos, y que firmó el infamante Tratado de Maclán Ocampo, que comprometía gravemente la soberanía e integridad del territorio nacional. Fuentes Aguirre menciona ese tratado y otras múltiples manifestaciones de sometimiento de Juárez a los norteamericanos a lo largo de toda la obra. Resulta creíble que se trate de una mezquina traición a la patria cuando apenas un decenio atrás los gringos nos habían expropiado el 55% del territorio y todavía aspiraba a más, particularmente Sonora y Baja California.
Es cierta también la afirmación del autor de que los gringos intentaron negociar aquel tratado con los presidentes Ignacio Comonfort y Félix Zuluaga, conservadores diseñadores de la Revolución de Tacubaya, dirigida a abrogar la Constitución Liberal de 1857, y que ellos se negaron rotundamente porque lo reconocieron y apoyaron al gobierno de Juárez. Leyendo la historia, Juárez resulta indefendible. Además, el autor tiene razón al afirmar que incluso Justo Sierra, su principal peregrinista, criticó la firma de dicho tratado. Tiene razón también al señalar que los cultivadores de la historia oficial, herederos de Juárez, escamotearon la publicación de información sobre esa actitud entreguista de Benito considerada como la mácula, la mancha del prócer. Evidentemente Juárez y sus más cercanos colaboradores tenían algún interés que consideraron mayor al de ceder soberanía a los gringos. Para Fuentes Aguirre, ese interés no puede ser otro. Lo expresa tibia pero insensablemente a lo largo de su obra, que interés personal por el poder. Fuentes Aguirre no abunda en otro gran interés de Juárez, quitar los fueros a la Iglesia Católica, a la que consideraba, a mi juicio correctamente, responsable de atraso, pobreza e ignorancia de la mayor parte de la población. Hay muchos testimonios documentales sobre ello que a nuestro autor no interesaron. La gran escisión mexicana ocurrió por la determinación de los liberales, representados principalmente por Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Santos de Gollado y el propio Juárez, de acabar con las prerrogativas y fueros de la Iglesia Católica. Todos ellos eran católicos, pero a la vez profundamente enemigos del clericalismo y de su influencia nefasta en la vida nacional. Nadie en el país tenía derecho a profesar otra religión. La Iglesia poseía más del 50% de los bienes raíces de la nación. Las parroquias eran una especie de sucursales bancarias que controlaban la economía del país sin ningún control ni sujeción a autoridades civiles. Los curas podían ordenar el encarcelamiento de quien se les antojara. Uno de esos encarcelados, injusta y arbitrariamente, fue Benito Juárez, cuando apenas iniciaba el ejercicio de la abogacía en Oaxaca. Juárez era un profundo admirador del sistema del gobierno gringo, de su liberalismo y tolerancia. Su biografía y tenaces e indomables luchas sociales hacen difícil caracterizarlo como un vulgar traidor de la patria. La simpatía del autor por Maximiliano y por Miramón lo hace documentar decenas de veces sus rasgos sensibles, amorosos, patrióticos. Revisa profusamente datos biográficos lindos de ambos personajes, sus sublimes enamoramientos, las cualidades martirológicas de sus parejas, los sufrimientos indecibles que Conchita Lombardo y su esposo Miramón tuvieron que sufrir en el exilio, incluyendo la muerte de una bebita. La antipatía por Benito Juárez, en cambio, lo despersonaliza y envuelve de crueldad, rudeza, intransigencia y ausencia de afectos. En ningún momento de la obra aparece Margarita Maza, esposa y gran amor de Juárez. Nunca menciona las penalidades familiares, incluida la muerte de sus 3 hijos, que dieron lugar a la sentadísima correspondencia entre ellos. Juárez en la obra
reseñada es nada menos y nada más que La Roca. El clericalismo y particularmente los fueros de la Iglesia Católica eran el mayor enemigo del progreso que Juárez identificaba. La Iglesia detentaba el mayor poder económico y político del país y se oponía radicalmente, financiando incluso a las Fuerzas Armadas, conservadoras a cualquier cambio en su estatus. Fuentes Aguirre lo reconoce en algún párrafo, pero en muchos otros la justicia y alaba. Por ejemplo, en la página 298 escribe: se juzga con equivocada severidad al clero mexicano del siglo XIX cuando se le llama retardatorio y se acusa de haber hecho daño al país al oponerse a cualquier disposición, como las leyes de reforma, que afectase su poder. Tal juicio es muy injusto, al menos a la luz del criterio religioso. El clero mexicano del pasado siglo debería ser objeto de alabanza. Fuentes Aguirre llama a la continua intervención norteamericana en nuestros asuntos el hilo negro de nuestra historia. Pero hay otro al que no le da importancia. Yo le llamaría el hilo credical. Veríamos un poco de la alabadísima por el autor figura de Miguel Miramón. A los 28 años de edad, Miramón es elevado a presidente de la República después del golpe de Estado contra la Constitución liberal. Fuentes Aguirre escribe en la página 98 y 99: es conmovedora la sinceridad con que el joven presidente se dirigió a los mexicanos en un manifiesto que hizo publicar el 12 de julio de 1859. A continuación, Fuentes Aguirre transcribe dicho documento. Yo a mi vez transcribo textualmente el último párrafo. Hoy he tomado mi partido. He formado un programa que estoy resuelto a llevar a cabo con toda la fuerza de voluntad. Ofrecí consagrar mi vida para restablecer el orden y las garantías. Parecía que en mi sentir no hay nada más que hacer, pero no. Sería una equivocación, grosería desconocer un elemento poderoso que enardece la lucha. Protesto por mi honor el más alto respeto y la más segura garantía a los intereses de la Iglesia. Protesto por mi honor que no seré yo quien mengue en un solo centavo sus riquezas. Protesto sostener vigorosamente sus prerrogativas y su independencia. Pero estoy resuelto a adoptar el camino más conforme con nuestras creencias y con los estatus canónicos para anquilar ese germen de discordia que alimentará siempre la guerra civil en la República. Y cuento con ser secundado en mi propósito por el sentido recto e ilustrado del venerable clero mexicano. La opinión de Fuentes Aguirre sobre el manifiesto puede resumir una gran parte del libro. Con letras de oro debería escribirse esa proclama del joven Miramón. Se declara un reformador. Carajo, ¿cómo nos podemos engañar? Si Estados Unidos no hubiese metido la mano para apoyar el programa anticlerical impuesto por Juárez, la reforma de Miramón le hubiera ahorrado a México mucha sangre y sobre todo se habría evitado que por haberle dado el triunfo a Juárez, los norteamericanos hubiesen quedado para siempre como factor de influencia en la vida política de nuestro país. Qué difícil es no ser ingenuo cuando la simpatía y la antipatía dirigen un análisis. Según el epílogo tendré que escribir no sé cuándo.